porque aquellas telas ligeras y aquellos colores suaves daban a la mujer, en medio del gran calor de los salones de entonces, cerrados por colgaduras y que los novelistas mundanos de la época describían en el colmo de la elegancia, como delicadamente acolchados, el mismo aspecto friolento de las rosas, que podían permanecer allí, junto a ella, a pesar del invierno, en medio del encarnado de su desnudez, como en primavera. Como las alfombras sofocaban los sonidos, y como desde el lugar donde se apartaba, al fondo del salón, la dueña de la casa no advertía como advierte hoy vuestra entrada, seguía leyendo hasta que uno estaba casi delante de ella, con lo que se acentuaba todavía más aquella impresión de novelesco, aquella fascinación de una especie de secreto sorprendido que todavía hoy encontramos en el recuerdo de aquellos trajes, ya pasados de moda entonces, que Madame Swann, tal vez la única, aún no había abandonado, y que nos inducen la idea de que la mujer que los lleva debía de ser una heroína de novela, porque la mayoría de nosotros nunca lo hemos visto más que en ciertas novelas de Henry Greville. Ahora Odette tenía, en su salón, a principios del invierno, unos crisantemos enormes, y de una variedad de colorido como Swann no hubiese podido ver en otro tiempo en la casa de ella. Mi admiración por ellos, cuando iba a casa de Madame Swann, para una de aquellas tristes visitas en que, debido a mi pena, volvía a encontrar en ella toda su misteriosa poesía de madre, de aquella Gilbert a quien diría al día siguiente: «Tu amigo ha venido a visitarme», provenía sin duda de que, rosa pálido como la seda Luis XV de sus sillones, blanco de nieve como su bata de crespón de China, o de un rojo metálico como su samovar, superponían al del salón otro decorado suplementario, de un colorido no menos rico, no menos refinado, pero vivo, y que sólo podía durar unos días. Pero me emocionaba porque aquellos crisantemos eran menos efímeros que relativamente duraderos comparados con aquellos tonos no menos rosas o no menos cobrizos que el sol del crepúsculo exalta tan suntuosamente en la bruma de los atardeceres de noviembre, y que, después de haberlos visto apagándose en el cielo antes de entrar en casa de Madame Swann, volví a encontrar prolongados, traspuestos en la incendiada paleta de las flores, como fuegos arrancados por un gran colorista a la inestabilidad de la atmósfera y del sol, para que sirviesen de adorno a una morada humana. Aquellos crisantemos me invitaban, a pesar de toda mi tristeza, a saborear ávidamente durante aquella hora del té los placeres tan breves de noviembre, cuyo esplendor íntimo y misterioso hacía llamear a mi lado. Ay, no era desde luego en las conversaciones que oía donde podía alcanzarlo. Se le parecía bien poco. Hasta con Madame Cottard, y aunque la hora fuese avanzada, Madame Swann se mostraba cariñosa para decir: «¿Qué va? No es tarde. No mire usted la péndola. No es esa hora. No marcha bien. ¿Qué es eso tan urgente que tiene que hacer?». Y ofrecía un pastelillo más a la mujer del profesor, que llevaba su tarjetero en la mano. «No puede una marcharse de esta casa», decía Madame Bontemps a Madame Swann, mientras Madame Cottard, atónita al oír expresar su propia impresión, exclamaba: «Es lo que yo siempre me digo, con mis pobres entendederas en mi fuero interno», con la aprobación de unos caballeros del jockey que se habían deshecho en saludos, y como colmados por tanto honor cuando Madame Swann los había presentado a aquella pequeña burguesa no muy amable que, en presencia de los brillantes amigos de Odette, permanecía en actitud de reserva, sino en lo que ella denominaba a la defensiva, porque siempre utilizaba un lenguaje noble para las cosas más simples. ¿Quién lo diría? «Pero ya van 3 miércoles que me falta usted al compromiso», decía Madame Swann a Madame Cottard. «Es cierto, Odette, hace siglos, eternidades, que no la visito, que no la he visto. Ya ve que me declaro culpable. Pero sepa usted», añadía con un aire pudibundo y vago, porque, aunque esposa de médico, no se había atrevido a hablar sin perífrasis de reumatismos o de cólicos nefríticos, «que he tenido muchas pequeñas miserias. Cada cual tiene las suyas. Además, he tenido una crisis en mi servidumbre masculina. No es que yo esté imbuida de mi autoridad más que cualquier otra, pero, para dar ejemplo, me he visto obligado a despedir a mi Vatel, quien, según creo, buscaba en otra parte un trabajo más lucrativo, pero su marcha ha estado a punto de provocar la dimisión de todo el ministerio.
Mi doncella tampoco quería quedarse. Y ha habido escenas homéricas. Contra viento y marea he sostenido firme el gobernale, y ha sido una verdadera lección de cosas que no echaré en saco roto. La estoy aburriendo con estas historias de sirvientas, pero usted sabe tan bien como yo la lata que es verse obligado a proceder a una reorganización en el personal. ¿Qué? ¿No veremos hoy a su deliciosa hija?, preguntaba. No, mi deliciosa hija cena en casa de una amiga, respondía Madame Swann, y volviéndose hacia mí añadía, creo que le ha escrito para que venga usted a verla mañana. ¿Y sus babies?, preguntaba la esposa del profesor. Yo respiraba profundamente. Aquellas palabras de Madame Swann, probándome que podía ver a Gilbert cuando yo quisiese, me procuraban precisamente el bien que había ido a buscar y que me hacía tan necesarias en esa época de visitas a Madame Swann. No, le escribiré esta noche unas líneas. Además, Gilbert y yo ya no podemos vernos, añadía, fingiendo atribuir nuestra separación a una causa misteriosa, lo cual me proporcionaba todavía una ilusión de amor, también alimentada por la forma tierna en que yo hablaba de Gilbert y en que ella hablaba de mí. Ya sabe usted que le quiere muchísimo, me decía Madame Swann. ¿De veras no vendrá usted mañana? De repente una alegría me animaba porque acababa de ocurrírseme, después de todo, ¿por qué no? Si es su misma madre la que me lo propone. Pero inmediatamente volví a caer en mi tristeza. Temía que, al verme, Gilbert pensase que mi indiferencia de aquellos últimos tiempos había sido simulada, y yo prefería prolongar la separación. Durante estos apartes, Madame Bontemps se quejaba del tedio que le causaban las mujeres de los políticos, porque fingía encontrar a todo el mundo cargante y ridículo, y estar desolada por la posición de su marido. Pero, ¿cómo se las arregla usted para recibir a 50 mujeres seguidas de médico?, decía Madame Cottard, quien por el contrario rebosaba benevolencia hacia todos y respeto por todas las obligaciones. ¡Qué virtuosa es usted! En cambio yo, en el ministerio, me veo obligada, naturalmente, pero es más fuerte que yo, ya sabe. Esas mujeres de funcionario, no puedo dejar de sacarles la lengua. Y mi sobrina Albertine es como yo. No puede figurarse lo descarada que es esa chiquilla. La semana pasada, en mi día de recibo, estaba la mujer del subsecretario de Estado de Finanzas, diciendo que no entendía nada de cocina. Sin embargo, señora, le replicó mi sobrina con su sonrisa más graciosa, debería saber lo que es, porque su padre es marmitón. ¡Qué historia más divertida! Me parece exquisita, decía Madame Swann. Pero al menos para los días de consulta del doctor debería tener usted un pequeño home para sus flores, sus libros y las cosas que a usted le gustan, aconsejaba a Madame Cottard. Así, zas, a la cara, zas, sin anunciárselo. Y la muy pícara no me había prevenido antes. Es taimada como un mono. Tiene usted suerte de poder contenerse. Envidio a la gente que sabe disimular lo que piensa. Pero si no tengo necesidad de hacerlo, señora. No soy tan exigente, respondía con dulzura Madame Cottard. Para empezar, no tengo los mismos derechos que usted, añadía levantando un poco la voz, como solía hacer, para subrayarla, cuando insinuaba en las conversaciones alguna de aquellas amabilidades delicadas, de aquellas ingeniosas lisonjas que suscitaban la admiración y ayudaban a la carrera de su marido. Además, yo hago con mucho gusto todo lo que pueda ser útil al profesor. Pero, señora, hay que poder. Probablemente no es usted nerviosa. Yo, cuando veo a la mujer del ministro de la guerra hacer muecas, acto seguido me pongo a imitarla. Qué desgracia tener un temperamento así. Ah, sí, desde luego, dijo Madame Cottard. He oído decir que tiene tics. También mi marido conoce a una persona de mucho copete y claro, cuando esos señores hablan entre sí, pero fíjese, señora, pasa lo mismo con el jefe de protocolo, que es jorobado. Es automático. En cuanto está 5 minutos en mi casa, voy a tocarle la chepa. Mi marido dice que le echarán por mi culpa. ¿Y qué? ¿A paseo al ministerio? Sí, a paseo al ministerio. Me gustaría ponerlo como divisa en mi papel de carta. Seguro que estoy escandalizándola, porque usted es buena, pero confieso que no hay nada que me divierta tanto como las pequeñas maldades. Qué monótona sería la vida sin ellas. Y seguía hablando todo el tiempo del ministerio como si hubiese sido el Olimpo. Para cambiar de conversación, Madame Swann se refirió hacia Madame Cottard. ¿Sabe que la encuentro muy hermosa? Redfern Facit. No, ya sabe, soy ferviente admiradora de Radunitz. Además, es un arreglos, pues tiene un chic,
¿Cuánto cree que...? No, cambie la primera cifra. ¿Cómo? Pero si eso no es nada, si está regalado. Me habían dicho 3 veces más. Así se escribe la historia, concluía la mujer del doctor, y mostrando a Madame Cotard, a Madame Swann, su cuello de piel que ésta le había regalado. Mire, Odette, ¿lo reconoce? Por la abertura de unos cortinones asomaba una cabeza, ceremoniosamente deferente, fingiendo en broma miedo a molestar. Era Swann. Odette, el príncipe de Agrigento, que está conmigo en el gabinete, pregunta si podría venir a presentarle sus homenajes. ¿Qué debo ir a responderle? Estaré encantada, decía Odette satisfecha, sin perder una calma que en ella era totalmente espontánea, porque siempre, incluso como cocotte, había recibido a hombres elegantes. Swann se iba para transmitir la autorización y, acompañado por el príncipe, volvía al lado de su mujer, a menos que mientras tanto hubiese entrado Madame Verdurin. Cuando se había casado con Odette, le había pedido que dejase de frecuentar el pequeño clan. Tenía muchas razones para ello, y de no haberlas tenido lo hubiese hecho igual por obediencia a una ley de ingratitud que no admite excepciones y que pone de relieve la imprevisión de todos los intermediarios o su desinterés. Lo único que había permitido a Odette fue un intercambio de 2 visitas al año con Madame Verdurin, y aun esto parecía excesivo a ciertos fieles indignados por la injuria hecha a la patrona, que durante tantos años había tratado a Odette, incluso a Swann, como los niños mimados de la casa, porque si contenía falsos hermanos que ciertas noches desertaban para aceptar, sin decírselo a nadie, una invitación de Odette, dispuestos, en caso de que los descubriese, a dar como excusa la curiosidad de Bergotte, por más que la patrona sostuviese que éste no asistía a las reuniones de los Swann, que carecía de talento, pese a lo cual procuraba, siguiendo una expresión que le era cara, atraerlo, el grupito también tenía sus ultras, y estos, ignorando las particulares conveniencias que a menudo apartan a la gente de la actitud extrema que se quisiera verles asumir para fastidiar a alguien, habrían deseado y no habían conseguido que Madame Verdurin cortase toda relación con Odette, privándola así de la satisfacción de decir riendo: desde el cisma vamos muy poco por la casa de la patrona. Cuando mi marido era soltero todavía se podía ir, pero para una pareja no siempre resulta fácil. El señor Swann, a decir verdad, no traga a la vieja Verdurin y no veía con buenos ojos que yo la frecuentase habitualmente, y fiel esposa como soy, Swann acompañaba a su esposa en la velada, pero evitaba estar allí cuando Madame Verdurin devolvía a Odette la visita. Por eso, si la patrona estaba en el salón, el príncipe de Agrigento entraba solo, y era el único al que Odette presentaba, porque prefería que Madame Verdurin no oyese apellidos oscuros y, viendo más allá de una cara desconocida, pudiera creerse entre notabilidades de la aristocracia. Cálculo de tanto éxito que por la noche Madame Verdurin decía a su marido con asco: «Qué bonito ambiente». Estaba allí la flor y la nata de la reacción. Odette vivía en una ilusión inversa respecto a Madame Verdurin, y no porque aquel salón hubiese empezado por entonces a convertirse siquiera en lo que veremos a ser un día. Madame Verdurin no había alcanzado todavía ese periodo de incubación en el que se suspenden las grandes fiestas, en las que los escasos elementos brillantes de reciente adquisición quedarían ahogados entre el exceso de turbamulta, y en que se prefiere esperar a que el poder generador de los 10 justos que se ha conseguido atraer produzca 70 veces más. Como Odette no iba a tardar en hacer, Madame Verdurin se proponía desde luego el gran mundo como objetivo, pero sus zonas de ataque eran aún tan limitadas y además tan distantes de aquellas por las que Odette tenía ciertas probabilidades de alcanzar un resultado idéntico, de abrir brecha, que esta última vivía en la más completa ignorancia de los planes estratégicos elaborados por la patrona, y con la mejor buena fe del mundo, cuando a Odette le hablaban de Madame Verdurin como de una snob, se echaba a reír y decía: «Es todo lo contrario. Para empezar, le faltan los elementos para serlo. No conoce a nadie. Además, hay que hacerle la justicia de que eso le gusta así. No, lo que ella ama son sus miércoles, las conversaciones agradables». Y en secreto envidiaba a Madame Verdurin, aunque no perdiese la esperanza de que, en una escuela tan excelente, también ella acabaría por aprenderlas.
aquellas artes a las que la patrona daba tanta importancia, aunque no hagan otra cosa que matizar lo inexistente, cincelar el vacío, y sean, propiamente hablando, las artes de la nada, el arte para una anfitriona de saber reunir, de ingeniárselas para agrupar, de hacer valer, de quedarse en la sombra, de servir de trazo de unión. En todo caso, las amigas de Madame Swann estaban impresionadas viendo en su casa una mujer a la que habitualmente solo podían imaginar en su propio salón, rodeada por un marco inseparable de invitados, por todo un pequeño grupo que maravillaba ver así, evocado, resumido, condensado en un solo sillón, bajo las especies de la patrona, convertida en visitante, envuelta en su abrigo, forrado de somorgujo, tan velloso como las blancas pieles que tapizaban aquel salón en cuyo seno Madame Verdurin era un salón ella misma. Las mujeres más tímidas, por discreción, querían retirarse, y, empleando el plural, como cuando se quiere hacer comprender a los otros que lo más sensato es no cansar demasiado a una convaleciente que se levanta de la cama por primera vez, decían: Odette, vamos a tener que dejarla. Que la patrona llamase a Madame Cottard por su nombre causaba envidia. La llevo, le decía Madame Verdurin, que no podía soportar la idea de que una fiel fuese a quedarse allí en lugar de irse con ella. Pero la señora tiene la amabilidad de llevarme, respondía Madame Cottard, no queriendo que pareciese que olvidaba, en favor de una persona más célebre, que había aceptado la oferta de Madame Bontemps de devolverla a casa en su coche de escarapela. Confieso que estoy especialmente agradecida a las amigas que tienen a bien acogerme en su vehículo. Para mí, que no tengo automedonte, es una verdadera ganga. Sobre todo, respondía la patrona, sin atreverse a insistir, porque conocía un poco a Madame Bontemps y acababa de invitarla a sus miércoles, porque desde casa de Madame de Crécy, la suya, no queda muy cerca. Oh, Dios mío, nunca conseguiré decir Madame Swann. Era una broma para el pequeño clan. Entre gente sin demasiado ingenio, fingir que no podían acostumbrarse a decir Madame Swann. Estaba tan habituada a decir Madame de Crécy que he estado a punto de equivocarme otra vez. Pero cuando Madame Verdurin hablaba sola con Odette, no se limitaba a fingir y se equivocaba adrede. ¿No le da miedo, Odette, vivir en este barrio perdido? Creo que yo no volvería muy tranquila a casa por la noche. Además, es tan húmedo, no debe de sentarle muy bien al eczema de su marido. Por lo menos no tendrá usted ratas. Claro que no, qué horror. Menos mal, alguien me lo había dicho. Me encanta saber que no es cierto, porque les tengo un miedo espantoso y no habría vuelto a su casa. Hasta la vista, querida, hasta pronto. Ya sabe cuánto me complace verla. ¿No sabe usted arreglar los crisantemos?, decía al irse mientras Madame Swann se levantaba para acompañarla hasta la puerta. Son flores japonesas. Hay que disponerlas como hacen los japoneses. No comparto la opinión de Madame Verdurin, aunque para mí su palabra sea en todo la ley y los profetas. No hay nadie como usted, Odette, para encontrar crisantemos tan bellos, o más bien tan bellas, porque parece que así es como se dicen ahora, declaraba Madame Cottard cuando la patrona ya había cerrado la puerta. Nuestra querida Madame Verdurin no siempre se muestra muy indulgente con las flores de las demás, respondía con dulzura Madame Swann. ¿A quién recurre usted, Odette?, preguntaba Madame Cottard para impedir que continuasen las críticas dirigidas a la patrona. Lemaitre, confieso que el otro día, delante de la casa de Lemaitre, había un gran arbusto rosa que me hizo cometer una locura, pero por pudor se negó a dar detalles más concretos sobre el precio del arbusto, y solo dijo que el profesor, a pesar de no subírsele fácilmente la sangre a la cabeza, había puesto el grito en el cielo y le había acusado de no conocer el valor del dinero. No, yo no tengo más florista de confianza que Levaque. También yo, decía Madame Cottard, pero confieso que a veces le soy infiel con Lachon. Ah, ¿le engaña usted con Lachon? Ya se lo diré, respondía Odette, que se esforzaba por tener gracia y por dirigir la conversación en su propia casa, donde se sentía más cómoda que en el pequeño clan. Además, Lachon está poniéndose demasiado caro. Sus precios son excesivos. ¿Sabe usted? A mí sus precios me parecen indecentes, añadía riéndose. Entretanto, Madame Bontemps,
que había dicho 100 veces que no quería ir a casa de los Verdurin, encantada de haber sido invitada a los miércoles, estaba calculando la forma de acudir el mayor número de veces posible. Ignoraba que Madame Verdurin deseaba que no faltase a ninguno. Además, eran de esas personas poco solicitadas que, cuando son invitadas a series por una dueña de casa, no van como los que saben complacer siempre cuando tienen un momento y ganas de salir. Se privan, por el contrario, de acudir a la primera velada y a la tercera, por ejemplo, figurándose que su ausencia será notada, y se reservan para la segunda y la cuarta. A menos que les haya avisado de que la tercera será especialmente brillante, no invierten el orden, alegando que por desgracia la última vez ya estaban comprometidas. Madame Bontemps, que era de estas, trataba de calcular cuántos miércoles quedaban todavía antes de Pascua y de qué modo se las arreglaría para tener uno más sin dar la impresión de pretender imponer su presencia. Contaba con Madame Cottard, en cuya compañía iba a volver a casa, para que le proporcionase algunas indicaciones. «Oh, Madame Bontemps, ya veo que se levanta. Qué mal está dar así la señal de fuga. Me debe usted una compensación, por no haber venido el jueves pasado. Vamos, vuelva a sentarse un momentito. De todos modos, no le queda tiempo para hacer otra visita antes de la cena. ¿De verdad que no se deja tentar?», añadía Madame Swann mientras le tendía una bandeja de pasteles. ¿Sabe que no están del todo mal estas pequeñas porquerías? Por supuesto, por su aspecto no parecen gran cosa, pero pruébelas y ya me dirá. Al contrario, tienen un aspecto delicioso, replicaba Madame Cottard. En su casa, Odette, nunca faltan vituallas. No necesito preguntarle la marca de fábrica. Sé que lo trae usted todo de Rebatet. Debo decir que yo soy más ecléctica. Para las pastas y todas las golosinas voy a menudo a Bourbonos, aunque reconozco que no saben lo que es un helado. En helados, bavoris o sorbetes, Rabatet es un verdadero artista. Como diría mi marido, es el ne plus ultra. Pero si esto está hecho sencillamente aquí, ¿de veras no quiere? Ya no podré cenar, respondía Madame Bontemps, pero me sentaré un momento. Ya sabe usted que adoro charlar con una mujer inteligente como usted. Quizá le resulte indiscreta, Odette, pero me gustaría saber su opinión sobre el sombrero que lleva Madame Trombette. Ya sé que están de moda los sombreros grandes. Sin embargo, ¿no le parece que hay algo de exageración? Y el de hoy era microscópico en comparación con el que trajo el otro día a mi casa. No soy inteligente, decía Odette, pensando que era un rasgo elegante. En el fondo soy una bobalicona, que cree todo lo que le cuenta y se preocupa por cualquier nadería. Daba a entender que, al principio, había sufrido mucho por haberse casado con un hombre como Swann, que tenía una vida aparte y que la engañaba. Sin embargo, al oír la frase «no soy inteligente», el príncipe de Agrigento se creyó en la obligación de protestar, pero carecía de gracia para la réplica. «Va, ¿que no es usted inteligente?», exclamaba Madame Bontemps. De hecho, yo estaba preguntándome «¿Habré oído bien?», decía el príncipe aprovechando esa percha. «Han debido de engañarme mis oídos». No, se lo aseguro», decía Odette. «En el fondo soy una pequeña burguesa muy impresionable, llena de prejuicios, que vive en su agujero, y sobre todo muy ignorante». Y añadía para informarse sobre el barón de Charles: «¿No ha visto al querido baronet?» «Ignorante usted», exclamaba Madame Bontemps. «Entonces, ¿qué diría del mundo oficial, con todas esas mujeres de excelencias que solo saben hablar de trapos? Verá, señora, no hace siquiera 8 días me pongo a hablar de Lohengrin a la ministra de Instrucción Pública. Me contesta Lohengrin: «Ah, sí, la última revista del Folie Bergère. Parece que es de caerse de risa». «¿Qué quiere usted, señora? Cuando se oyen cosas así, se le revuelve a una la sangre. Me daban ganas de abofetearla. Ya sabe que yo tengo mi genio. Dígame, señor», proseguía volviéndose hacia mí, «¿verdad que tengo razón? Verá usted», decía Madame Cottard, «creo que puede disculparse una respuesta algo torpe cuando a uno le hacen una pregunta así, de sopetón y sin estar prevenida. Algo sé de eso, porque Madame Verdurin tiene la costumbre de ponernos así el cuchillo en la garganta. A propósito de Madame Verdurin,
le preguntó Madame Bontemps a Madame Cotard. ¿Sabe quién estará el miércoles en su casa? Ahora recuerdo que hemos aceptado una invitación para el miércoles próximo. ¿No quiere venir a cenar con nosotros el miércoles en 8? Iríamos junta a la casa de Madame Verdurin. Entrar sola me intimida. No sé por qué esa mujer tan alta siempre me da miedo. Voy a decírselo, respondía Madame Cotard. Lo que a usted le asusta en Madame Verdurin es su órgano. ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo tiene un órgano tan bonito como Madame Swann. Pero todo es acostumbrarse, como dice la patrona, y pronto se romperá el hielo, porque en el fondo es muy acogedora. Pero comprendo perfectamente la sensación que usted tiene, porque nunca resulta agradable encontrarse por primera vez en país perdido. También podría cenar con nosotros, decía Madame Bontemps a Madame Swann. Después de la cena iríamos todos juntos a casa de los Verdurin a verdunizar. Y aun a riesgo de que la patrona me ponga mala cara y no vuelva a invitarme, una vez en su casa pasaremos la noche charlando entre nosotras tres. Creo que para mí sería lo más divertido. Mas esa afirmación no debía de ser muy verídica, porque Madame Bontemps preguntaba: ¿quién supone usted que estará el miércoles 8? ¿Qué pasará? Por lo menos no habrá demasiada gente. Yo desde luego no iré, decía Odette. Solo haremos una breve aparición el miércoles de clausura. Si a usted no le importa esperar hasta entonces, pero a Madame Bontemps no parecía seducirle esa propuesta de aplazamiento. Aunque los méritos intelectuales de un salón y su elegancia estén por lo general en relación inversa más que directa, es preciso creer, dado que a Swann Madame Bontemps le parecía agradable, que toda decadencia aceptada tiene por consecuencia volver a la gente menos exigente con quienes están resignados a complacerse, menos exigente con su inteligencia como con todo lo demás. Y de ser esto cierto, los hombres, al igual que los pueblos, verán desaparecer su cultura e incluso su lengua junto con su independencia. Uno de los efectos de esa indulgencia es la de agravar la tendencia que a partir de cierta edad tenemos de encontrar agradables las palabras que son un homenaje a nuestro propio temperamento, a nuestras inclinaciones, un estímulo para que nos abandonemos a ello. Es esa edad en la que un gran artista prefiere a la compañía de talentos originales las de sus discípulos, que sólo tienen de común con él la letra de su doctrina y que siempre lo aludan y lo escuchan, en que un hombre o una mujer notables que viven entregados a un amor encontrarán más inteligente dentro de un grupo a la persona acaso inferior que, con una frase, ha demostrado saber comprender y aprobar una existencia consagrada a la vida galante, adulando agradablemente así la tendencia voluptuosa del enamorado o de la enamorada. Era también la edad en la que Swann, puesto que se había convertido en marido de Odette, se complació oyendo decir a Madame Bontemps que es ridículo recibir solo a duquesas, llegando así a la conclusión, al contrario de lo que hubiese hecho en otro tiempo en casa de los Verdurin, de que era una mujer buena, muy ingeniosa y nada snob, y contándole historias que la hacían retorcerse de risa porque las conocía y además de cogerles enseguida la gracia, le gustaba adular y divertirse. O sea que al doctor no le vuelven loco las flores como a usted, preguntaba Madame Swann a Madame Cotard. Bueno, ya sabe que mi marido es un sabio, es moderado en todo, aunque sin embargo tiene una pasión. Con los ojos brillantes de malevolencia, alegría y curiosidad, Madame Bontemps indicaba: ¿cuál, señora? Con toda sencillez, Madame Cotard respondía: la lectura. Esa sí es una pasión de mucho reposo en un marido, exclamaba Madame Bontemps, sofocando una risa satánica. Sepa que cuando el doctor se mete en un libro, bueno, señora, eso no debe asustarla a usted mucho. Claro que sí, por la vista. Voy en su busca, Odette, y en cuanto pueda volveré a llamar a su puerta. A propósito de vista, ¿le han dicho que el palacete que acaba de comprar Madame Verdurin tendrá iluminación eléctrica? No lo he sabido por mi pequeña policía, sino por otra fuente. Ha sido el electricista mismo, Mildet, quien me lo ha dicho. Ya ven que no dejo de citar a mis autores. Hasta en las alcobas tendrán lámparas eléctricas con una pantalla que tamizará la luz. Es un lujo delicioso, ¿no le parece? Además, nuestras contemporáneas lo quieren todo absolutamente nuevo, como si no hubiese bastante en el mundo. Imagínese, la cuñada de una amiga ha puesto el teléfono en su casa. Puede hacer un pedido a un proveedor sin salir de su piso.
Debo confesar que he intrigado cuanto he podido para que un día me permitan ir a hablar delante del aparato. Me tienta mucho, pero más en casa de una amiga que en la mía. Creo que no me gustaría tener el teléfono a domicilio. Pasada la primera diversión, debe de ser un verdadero quebradero de cabeza. Bueno, Odette, me escapo. No retenga más tiempo a Madame Bontemps, ya que ha prometido hacerse cargo de mí, y no me queda más remedio que irme. Vaya faena que me ha hecho usted. Por su culpa voy a llegar a casa después de mi marido. Y también yo tenía que volver a casa. Antes de haber saboreado aquellos placeres del invierno cuya brillante envoltura me habían parecido ser los crisantemos. Aquellos placeres no habían llegado y, sin embargo, no parecían que Madame Swann esperase algo todavía. Dejaba que los criados se llevasen el té como si hubiera anunciado: «Vamos a cerrar». Y terminaba diciéndome: «Entonces, ¿se marcha usted? Bueno, goodbye». Tenía yo la sensación de que habría podido quedarme sin encontrar aquellos placeres desconocidos y que no era solo mi tristeza la que me había privado de ellos. En lugar de encontrarse en aquel camino batido por las horas que siempre llevan tan deprisas al momento de la partida, ¿no estaría acaso en alguna trocha que desconocía y cuya bifurcación hubiese sido preciso tomar? Por lo menos el objetivo de mi visita estaba alcanzado. Gilbert sabría que había ido a casa de sus padres en su ausencia y que, como no había dejado de repetir Madame Cotard, yo había hecho de golpe desde el primer momento la conquista de Madame Verdurin, a quien nunca he visto. Añadía la mujer del doctor: hacer tal derroche con nadie, deben de tener usted átomos curvos. Sabría que yo había hablado de ella como debía hacerlo, con cariño, pero que ya no tenía aquella incapacidad de vivir sin que nos viésemos, que yo creía origen del tedio que ella había sentido en aquellos últimos tiempos a mi lado. Le había dicho a Madame Swann que ya no podía encontrarme con Gilbert. Se lo había dicho como si hubiese decidido no verla nunca más, y la carta que iba a mandar a Gilbert abundaría en el mismo sentido, aunque a mí mismo, para darme ánimo, solo me proponía el supremo y breve esfuerzo de unos pocos días. Me decía: «Esta es la última cita suya que rechazo. Aceptaré la próxima, para hacerme la separación menos difícil de sobrellevar». No me la imaginaba como definitiva, pero comprendía claramente que había de serlo. El 1 de enero me resultó particularmente doloroso. Cuando uno es desdichado, lo es sin duda todo lo que señala una fecha y un aniversario. Pero si lo es, por ejemplo, por haber perdido a una persona amada, el sufrimiento consiste únicamente en una comparación más viva con el pasado. En mi caso, a esto se añadía la esperanza no formulada de que Gilbert, tras haber querido dejarme la iniciativa de los primeros pasos y comprobar que no los había dado, no había esperado otro pretexto que el día de Año Nuevo para escribirme: «En fin, ¿qué pasa? Estoy loca por usted. Venga, tendremos una explicación sincera. No puedo vivir sin verle». Desde los últimos días del año me pareció probable esa carta. Tal vez no lo era, pero para que lo creamos así basta el deseo, la necesidad que tenemos de que lo sea. El soldado está convencido de que antes de que lo maten le será concedido cierto plazo indefinidamente prolongable. El ladrón, antes de que lo cojan, los hombres en general, antes de que hayan de morir. Ese es el amuleto que preserva a los individuos y a veces a los pueblos, no del peligro, sino del miedo al peligro, en realidad de la creencia en el peligro, hecho que permite en determinados casos arrostrarlos sin que haya necesidad de ser valiente. Una confianza de este tipo, e igual de poco fundada, sostiene al enamorado que cuenta con una reconciliación con una carta. Para no esperarla me hubiese bastado que dejase de desearla. Por indiferentes que nos sepamos, a los que todavía seguimos amando, le atribuimos una serie de pensamientos, aunque sean de indiferencia, una intención de manifestarlo, una complejidad de vida interior en la que quizás seamos objeto de una antipatía, pero también de una atención permanente. Para imaginar, en cambio, lo que ocurría en la mente de Gilbert, hubiera sido necesario que yo pudiese simplemente anticipar, desde aquel 1 de enero, lo que yo habría de sentir ese mismo día de uno de los años siguientes,
cuando la atención o el silencio o el cariño o la frialdad de Gilbert hubieran pasado casi desapercibidas a mis ojos, y cuando yo no hubiese pensado, ni siquiera podido pensar en buscar la solución de problemas que habrían dejado de serlo para mí. Cuando amamos, el amor es demasiado grande para poder caber todo entero en nosotros. Irradia hacia la persona amada, encuentra en ella una superficie que le corta el paso, le obliga a volver hacia su punto de partida, y este golpe de retroceso de nuestro propio cariño es lo que llamamos los sentimientos del otro, y que nos encanta más que a la ida, porque no reconocemos que proviene de nosotros mismos. El 1 de enero hizo sonar todas las horas sin que llegase aquella carta de Gilbert, y como recibí algunas felicitaciones tardías o retrasadas por el atasco del servicio de correo de esas fechas, el 3 y el 4 de enero seguía esperando todavía, aunque cada vez menos. Los días siguientes lloré mucho. La razón, sin duda, era que, menos sincero de lo que había creído al renunciar a Gilbert, había conservado la esperanza de una carta suya para el nuevo año, y viéndola desvanecerse antes de haber tenido tiempo de precaverme de otra, sufría como un enfermo que ha vacilado su ampolla de morfina sin tener otra al alcance de la mano. Pero acaso, y ambas explicaciones no sean excluyentes porque, a veces, un único sentimiento está hecho de contrarios, la esperanza que tenía de terminar recibiendo una carta me había acercado la imagen de Gilbert y recreado las emociones que antes me causaban la expectativa de encontrarme a su lado, su vista, su manera de ser conmigo. La posibilidad inmediata de una reconciliación había eliminado esa cosa de cuya enormidad no nos damos cuenta, la resignación. Los neurasténicos no pueden creer a la gente que les asegura que irán recuperando poco a poco la calma quedándose en cama sin recibir cartas, sin leer periódicos. Se figuran que ese régimen no hará sino irritar sus nervios. De igual modo, los enamorados, considerándolo desde el fondo de un estado opuesto y no habiendo empezado a experimentarlo todavía, no pueden creer en el poder benéfico del renunciamiento. A causa de la violencia de mis palpitaciones de corazón, me obligaron a disminuir la cafeína. Cesaron. Entonces me pregunté si en parte no se debía a ella aquella angustia que había sentido yo cuando casi me había peleado con Gilbert y que había atribuido, cada vez que se renovaba, al sufrimiento de